Eso es el campo de los psicólogos sociales a estudiar. Existe una especialidad, señora, que se llama la psicología social. Ellos estudian las reacciones de las masas, de las poblaciones, de los grandes grupos sociales a una serie de eventos. Pueden ser eventos de alegría, pueden ser eventos de incertidumbre, pueden ser eventos dramáticos como grandes accidentes, etcétera. Y hoy día tenemos la suerte que vamos a conversar con un doctor en psicología social, el doctor Agustín Espinosa. Él es psicólogo, tiene un doctorado en psicología social y profesor de psicología en la Universidad Católica del Perú, a quien nos va a ayudar a entender, señora, cómo nos afecta esta incertidumbre social en la que vivimos ahora, en la que además de pandemia y las cosas que hemos dicho, también hay una guerra, un evento bélico a nivel mundial. Doctor Espinosa, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto estar nuevamente aquí a sus órdenes. Encantado, sí, efectivamente. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Nuevamente, por favor, quiero que brevemente, muy brevemente, explíquele a nuestros oyentes qué estudia la psicología social. Bueno, en realidad creo que la descripción que usted ha dado ha sido bastante precisa, pero para dar una descripción genérica, correcta, es un poco una ciencia social que estudia cómo las personas, nosotros como individuos nos relacionamos con un entorno social en el que nos desenvolvemos y en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con grupos de personas y con otras estructuras sociales, y con instituciones, actores políticos, actores sociales, en donde se van generando un conjunto de procesos a los cuales nosotros vamos a responder como individuos, pero también como miembros de colectividades. Entiendo. En ese sentido, ustedes los psicólogos sociales, ¿qué cosa es lo que estudian en eventos como los que ha vivido el Perú? En los últimos días hemos tenido eventos realmente dramáticos, tanto en lo político, en lo deportivo, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes han estado estudiando y cómo ha afectado esto a la psicología social en nuestro país? De hecho, en realidad, temas como los que se están viviendo recientemente en el país, que entiendo que está muy convulsionado por el tema político y donde han habido protestas sociales, es un campo de estudio que está entre la interacción entre la psicología social y la psicología política, ¿no? En realidad, los psicólogos sociales investigamos el comportamiento y aquellos aspectos, aquellos elementos que gatillan los comportamientos de las personas y de los grupos de personas. En el escenario actual, claramente, lo que nos interesa es analizar cómo las personas, individuos, respondemos ante determinados estímulos políticos, sociales, económicos, pero también analizamos los grupos como entidades psicológicas, es decir, no solo el comportamiento del individuo, sino el comportamiento del individuo en grupo, que tiene un conjunto de matices distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, como Agustín Espinosa, hago algunas cosas que no harías o que son distintas a las que haría cuando estoy en un grupo, ¿no? O sea, yo como Agustín Espinosa me comporto distinto que cuando soy Agustín Espinosa en la barra brava de un equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el comportamiento de otros en un conjunto de acciones que puede ser la protesta social, que pueden ser algunas formas de participación política en mi conducta? Entonces, nosotros tratamos de entender por qué se dan determinados tipos de conductas, pero sobre esto un poco qué factores individuales y qué factores sociales tienen incidencia en estas conductas, ¿no? Entiendo. Entiendo. O sea que obviamente una persona sola, una persona en un cierto momento de su vida, si está sola, actúa de una manera a que se está en grupo, ¿verdad? El efecto manada, el efecto de grupo. Ahora, eso es en el aspecto, digamos, de las personas que están actuando en la sociedad. La pregunta que quisiera hacerle es: el ver todo esto que está sucediendo, el sentir esta incertidumbre, doctor, en las mañanas despertar y ver las noticias, cómo se desarrollan durante el día, ¿cómo afecta eso al ciudadano común? ¿Ustedes estudian eso? ¿Cómo se estudia? ¿Quién lo estudia? ¿Y qué efectos produce vivir en esta incertidumbre? De hecho, en realidad está bastante sistematizado en la psicología social y en la psicología política el efecto de la incertidumbre en las personas, porque en realidad nosotros, por nuestras capacidades psicológicas, tratamos de tener ciertas certezas de lo que va a ocurrir, ¿no? Nosotros normalmente somos personas que en mayor o menor medida planifican sus acciones cotidianas, qué vamos a hacer durante el día. Entonces, cuando estamos en escenarios que las cosas son ambiguas, o sea, no sabemos cuál es el resultado de una situación o incierta, no tenemos claro qué es lo que viene, se pueden despertar un conjunto de elementos que pueden resultar amenazantes para el individuo como tal, ¿no? Como una entidad psicológica.
Y esta sensación de amenaza es la que produce una emocionalidad muchas veces o mayoritariamente negativa que lleva a responder ya sea a través de la huida de la situación amenazante, el comportamiento de fuga, de huida, o de la confrontación un poco más agresiva, el comportamiento amenazante. Entonces, en perspectiva, lo que produce la incertidumbre es como un conjunto de estados de ánimo normalmente negativos a los que las personas tratan o responden para tratar de resolver justamente esa negatividad. Por supuesto, Claro, la incertidumbre a mí como individuo no me afecta igual que como miembro de un grupo. Y acá hay una transición interesante en cómo yo, por ejemplo, puedo sentir incierto el panorama político como Agustín Espinosa, pero después voy viendo que otras gentes, otras personas van teniendo sensaciones similares a las mías y hay alguna persona adicional que tiene una capacidad de liderazgo para canalizar esta insatisfacción, esta frustración, y se empiezan a generar un conjunto de procesos sociales de mayor envergadura, ¿no? Es decir, una persona sola difícilmente protesta, o sea, hay casos, por supuesto, pero la protesta empieza a ganar más peso, por ejemplo, en el caso de las protestas sociales, cuando ya involucra a más individuos y cuando estos tienen una lógica aditiva, pues por supuesto el impacto tiende a ser mayor, ¿no? Una lógica aditiva y se van creando líderes en ese momento. Doctor, permítanos hacer una pausa. Vamos a seguir nuestra conversación inmediatamente después. Tú estás muy cerca de mí y no pido más nada. Profesor principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estamos conversando, señora, cómo influye en una sociedad, en un grupo social, el vivir en incertidumbre. Nuestro país está pasando por épocas inciertas en lo político, en lo deportivo, todavía no sabemos si vamos al Mundial, hemos tenido un partido importante, y eso afecta a las masas, lo afecta a usted, señora, si quiéralo o no. Ayer salió de la casa pensando que iba a trabajar, si no se enteró en la medianoche, se cuenta de que estábamos en toque de queda. Esa incertidumbre, ese vivir en lo que tenemos, ¿cuántos días? 6, 7 días sin ministro de salud. Esa incertidumbre, nos ha dicho el doctor Espinosa, que afecta a la sociedad. Crean emociones negativas. Esas emociones negativas de la persona pueden llegar a un grupo. Cuando un grupo protesta, allí se forman líderes, falsos líderes. Es todo un proceso importante e interesante. Doctor Espinosa, a nuestro oyente, a la persona que está escuchando el programa en este momento, ¿cómo se expresan esas emociones negativas? ¿Qué es lo que nuestros oyentes pueden estar sintiendo? ¿Cómo pueden identificarlo y qué pueden hacer? Yo creo que ahora en el contexto peruano, en el cual venimos, creo que apunta bien que hay 7 días de una crisis sanitaria por la falta de un ministro de salud, pero que es un proceso de crisis que se viene gestando desde mucho antes y que también tiene una lógica, como comentaba antes, aditiva de la crisis en sí misma, ¿no? Hemos pasado por un proceso de pandemia con uno de los peores desempeños como país en términos de la tasa de mortalidad y la respuesta institucional que tuvimos. Luego la cosa se apuntaló un poco con el tema de vacunación, pero igual es un país que está en duelo, ¿no? Y es un país que está en duelo y en el cual después vino un proceso político que se polarizó mucho, en parte también relacionado con esta crisis sanitaria que vivimos, con la crisis social, económica que arrastramos de tantos años. Entonces, mi sensación es que hay una percepción de incertidumbre que es distinta según distintos sectores sociales, políticos, profesionales en los que vivamos. Creo que hay algunos sectores en el país que consideran pues que cómo se está gestionando la cuestión pública del Ejecutivo y en este enfrentamiento con el Legislativo es una cuestión que es injusta, que es vergonzosa, que genera indignación. Entonces hay una sensación de injusticia en sectores de la ciudadanía que llevan a que estén más irritados, que llevan a que estén tratando de reivindicar un proceso de vacancia o de renuncia según las posiciones más o menos moderadas. Y ese es un elemento que está recibiendo mucha cabida también en medios de comunicación. Entonces estamos también con una visión que se va exacerbando sistemáticamente. Después hay otras personas que están más preocupadas por el día a día también. Esta gente que no sabe qué es lo que va a tener para comer mañana, o que en un día en que se establece un estado, como una suerte de toque de queda arbitrario, que salga un ministro a decir, bueno, pues por un día no se van a morir de hambre, cosas por decirlo, es una cuestión que es inaceptable desde una estructura institucional. Entonces la gente está indignada, puede estar asustada, puede estar avergonzada. Hay muchas emociones negativas en este momento, ¿no? Ojalá, también lo ha comentado usted, doctor Huerta, ojalá la selección gane el partido porque es algo que necesitamos, ¿no? Esta suerte como de proceso colectivo en el cual por lo menos nos dé un empujón anímico, ¿no? Algo que no todas las cosas son malas.
pero yo creo que estamos en una suerte de tormenta perfecta con estos escenarios de crisis que han venido sumándose uno a otro, con una respuesta y con una confrontación entre legislativo y ejecutivo, en donde estamos casi secuestrados por bandas, disculpe la expresión, pero por bandas delictivas, y no por gestores públicos o autoridades legítimas. Y claro, la ciudadanía está muy harta. El problema es que no están claras las reivindicaciones, y una vez que la protesta logre lo que tenga que lograr, que es sacar a quien tenga que sacar eso, después los escenarios no suelen mejorar, ¿no? Ya hubo el 2020 unas protestas que lograron sacar un presidente que se consideraba ilegítimo, y sin embargo el escenario político no mejoró, ¿no? Entonces esa esperanza, producto de entre comillas, triunfo de la participación ciudadana, a la larga se ha desvanecido en el proceso electoral que tuvimos el 2021 y lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que eso acrecenta la incertidumbre y con esto termino la idea, genera un elemento que nos apega más a posiciones autoritarias. Ya hemos conversado también en algún momento sobre el autoritarismo y los riesgos que esto conlleva. Y los escenarios políticos, lejos de ser favorables, pues parece que están introduciéndonos en un círculo vicioso, ¿no? Correcto, de triunfos pírricos, ¿verdad? Triunfo pírrico se llama aquel triunfo que dice, como usted dice, ya salieron, y ahora ¿quién entra? Como ahora, ¿no? Dice, que se vayan todos. ¿Y quién va a entrar? Un triunfo pírrico nuevamente, un triunfo que en realidad resulta una pérdida. Ahora, desde el punto de vista individual, el oyente que nos escucha en este momento, si se siente con ansiedad, si se siente que no está durmiendo bien, si esto lo está afectando mucho, ¿qué puede hacer? Yo creo que no hay una receta clara, ya, porque depende también de cuál sea nuestra socialización política. Yo creo que una alternativa tiene que ver con que la gente se comprometa con la cuestión política, pero que de alguna manera se comprometa con un rigor en su búsqueda de información política, ¿no? No ver pues información que claramente responde a fake news o asistir a algunos canales que han jugado un rol espantoso en la gestión de la pandemia, cosas por el estilo. Han habido procesos muy responsables y estaría mal que los negáramos en suerte de una malentendida libertad de prensa. Pero sí creo que, o sea, porque la conciencia política o la socialización política de alguna manera ayuda a que la gente lidie y afronte mejor este tipo de procesos, que pueda además un poco organizarse de una manera más cívica y propositiva en cara a un proyecto de país, un proyecto político de país. Lo otro es que también estar expuesto a estar sobreestimulado a información política, que son estas noticias de la violencia sistemática, de las protestas, de la mortalidad, también puede generar un efecto negativo en la salud mental. O sea, podría ser, si te quieres aproximar al tema, aproxímate, pero críticamente y buscando diversas fuentes que te permitan contrastar y generar una opinión informada y empezar a establecer un diálogo con otros ciudadanos y tratar de buscar soluciones a esto. Creo que esa es una perspectiva más de largo plazo. La de corto plazo es quizás tomar un poco de distancia de esta información que ya se transmite en algunos escenarios de manera tóxica, sobre todo en las redes sociales o en espacios más informales, ¿no? Pero creo que son dos espacios, uno el del distanciamiento y otro es el del afrontamiento más activo, ¿no? Yo creo que el afrontamiento activo es a largo plazo más saludable, pero es más difícil de consolidar también, ¿no? Esta discusión política que demanda conciencia, sofisticación y una socialización, al margen de cuál sea la posición ideológica de las personas, ojo, creo que es más difícil lograrla, por eso estamos justamente dando tumbos como sociedad. Se logran cosas importantes, pero después hay retrocesos importantes también, ¿no? Entonces eso es un poco una sensación que genera cierta desesperanza. Ahora, quizás... no hay fórmulas mágicas para ninguna nación tampoco, porque naciones que se supone tienen democracias mucho más sólidas, como por ejemplo la estadounidense, también tienen los mismos problemas de polarizaciones y idas y venidas, etcétera. O sea, es interesante el punto de vista vuestro en la especialidad que ustedes tienen, porque les permite estudiar esto, pero parece que no hubiera, pues como es en el campo de la psicología y la psiquiatría, no hay una sociedad normal, no existe una sociedad perfecta. Tenemos que buscar qué es lo mejor para nosotros en el Perú. Me parece que esa es una conclusión. Claro, y además porque dentro de la misma sociedad peruana hay conglomerados de ciudadanos, ¿no? Es decir, o sea, no todos, o sea, claro, siempre hay una diferencia individual que es interesante analizar, pero dentro de esas diferencias individuales hay grupos de ciudadanos que responden de distintas maneras
a la información. Yo creo que sí pasa, por supuesto, por un elemento en lo que podemos hacer nosotros de o informarnos y tratar de tomar distancia, insisto, de esta idea de las fake news y de las distorsiones informativas, o tomar un poco de distancia de aquello que sentimos que nos está afectando. Creo que también es legítimo que las personas tomen distancia en algún momento de un escenario que los contamina, ¿no? Buscar un espacio de recreación, un espacio de ocio. Eso es difícil también en el Perú con la estructura social que tenemos. Así y lo otro es que, gusta... claro, habría que apostar finalmente por también como ciudadanos defender nuestras instituciones. Creo que hay un elemento que está fallando en la estructura societal peruana, que es el funcionamiento institucional público, ¿no? Apostar por una defensa de lo público, apostar por instituciones que realmente regulen las relaciones entre ciudadanos, que justamente limen esas asperezas y esa polarización de la sociedad peruana, que se ha expresado también en las últimas protestas, porque creo que nadie discute la incompetencia de nuestras figuras políticas, pero el racismo o el clasismo que se expresa en muchas de estas manifestaciones es algo inaceptable también, ¿no? Ese tipo de cuestiones son cosas que se construyen institucionalmente, y eso habría que ver también cómo lo vamos pensando. Hiere más a la sociedad, separa y divide mucho más a la sociedad. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y habernos hecho reflexionar y pensar que somos parte de una sociedad, y al ser parte de una sociedad también tenemos nuestros deberes con esta gran sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Huerta. Encantado. Muy bien, pues fíjese, señora, el campo de la psicología social, la psicología política, qué interesante. ¿Ve? Nos ve como masas, a dónde vamos, cómo nos polarizamos, cómo nos unimos. Pero yo creo que algo importante nos tiene que quedar de esta conversación es que el objetivo final de hagamos lo que hagamos es el bienestar de la patria, es el bienestar del Perú. Ese debería ser el objetivo. Ese ha sido el número de la salud de hoy. Nos vamos al cuerpo humano. La máquina maravillosa que es el cuerpo humano hoy día nos va a enseñar qué cosa es el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. La doctora Nelly Dueñas Céspedes, ella está en Puno. Este es su espacio vital, este es su segmento, es descentralizado. Nos vamos a Puno. Ella es médico neuróloga del Hospital Antonio Barrio Nuevo en Lampa, en Puno. Doctora Dueñas, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto conversar con usted y con sus radioyentes. Gracias a usted por atendernos, doctora. Su tiempo es muy precioso. Que esté con los oyentes de RPP Noticias es muy importante. Doctora Dueñas, primera pregunta. ¿Qué es y dónde se encuentra el bulbo raquídeo? Bueno, el bulbo raquídeo también lo vamos a denominar médula oblonga, es la parte inferior del tronco encefálico. Justamente, vamos a sacar una parte. El sistema nervioso central se va a dividir en dos partes, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo va a también contener al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. Y justamente aquí, el tronco encefálico se va a dividir en tres, en encéfalo, protuberancia y bulbo, y es justamente el tema del que estamos hablando. Este bulbo entonces se va a localizar entre la médula espinal y la protuberancia, es decir, lo vamos a localizar en la fosa craneal posterior y debajo del perintorio. Muy bien. Entonces, digamos, el bulbo raquídeo es parte del tronco encefálico, que es parte del sistema nervioso central. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Mire, es un poquito largo, voy a tratar de resumirlo. Claro, breve. Esto para nuestros oyentes en general, para el público. Sí. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Este bulbo raquídeo es el sitio donde se encuentra justamente, donde se controla el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el reflejo de la deglución, de la tos, náuseas, vómitos, la actividad gastrointestinal, el tono de los vasos sanguíneos. Ahí están los núcleos de los pares craneales, el fosofaríngeo, el vago, el espinal. Encontramos el núcleo del base, donde se encuentra, por ejemplo, la fuente del neurotransmisor, la serotonina, que va a regular el humor, el dolor, también los estados de vigilia, la termorregulación. También tenemos, por ejemplo, entre otros, el núcleo vestibular medial, que va a controlar, va a recibir información de los canales semicirculares del oído interno. Wow. Por ejemplo, el nervio espinal,
donde va a recibir información del tacto, la vibración, el dolor, la temperatura. Qué interesante, o sea, es chiquitito el bulbo raquídeo, pero allí se encuentran todos estos núcleos que usted nos ha dicho que controlan la temperatura del cuerpo, el reflejo de la tos, reflejan todas estas funciones importantísimas y sirve como vía de tránsito. Cuando se enferma el bulbo raquídeo, ¿cómo se manifiesta esto? Supongo que de muchas maneras, porque tiene muchas funciones. Sí. Tenemos varias enfermedades que se van a producir en este bulbo raquídeo. Por ejemplo, tenemos la atrofia multisistémica, que es una patología neurodegenerativa, ¿no?, que es de causa desconocida. Tenemos la esclerosis, por ejemplo, lateral amiotrófica, que es una enfermedad de las fibras corticoespinales que va dañada, ¿no?, a ese nivel. Y es una enfermedad prevalente, por ejemplo, en el bulbo raquídeo. Tenemos la esclerosis múltiple, el infarto, ¿no?, a nivel de tronco encefálico en el bulbo también puede haber infartos y ahí va a producir sobre todo, por ejemplo, disfunción sensitiva, un cáncer en el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces tenemos varias patologías que atacan a este nivel. Qué interesante. Doctora Dueñas, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender sobre esta parte tan pequeña del sistema nervioso central, el bulbo raquídeo, pero tan importante. Muy agradecido, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias. La doctora Nelly Dueñas Céspedes nos habló del bulbo raquídeo. Chiquitito, pero poderoso. Muchos núcleos importantes están allí y las enfermedades que puede tener son también muchas. Nosotros regresamos con una entrevista importante.